Bueno, Margarita, muchas gracias. Ya que estamos tocando el tema de la salud, vamos a ver al doctor Rosselló, que lo tenemos todos los domingos en nuestro programa, tocando un tema muy importante. En el consultorio del doctor Juan Carlos Rosselló, hoy nos va a tratar sobre una enfermedad muy frecuente que tiene que ver con el clima de esta región, artrosis. Doctor, coméntenos un poco sobre esta enfermedad. Bueno, la artrosis es otra de las enfermedades que más comúnmente se presentan en la actualidad. Decíamos que un poco tiene que ver con el clima porque nuestra región es una región húmeda y generalmente los síntomas y los signos de la artrosis se ven acentuados en estas zonas. En otras zonas donde la humedad prácticamente no existe, la artrosis y las enfermedades degenerativas son más raras. La artrosis en sí es un defecto, es una alteración del cartílago de una articulación. El cartílago es un elemento que separa un hueso del otro. Entonces ahí es donde se produce la alteración patológica o anatomopatológica de la enfermedad y se lesiona y se degenera el cartílago de la articulación. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? La artrosis puede ser primaria o puede ser secundaria. Generalmente la artrosis es primaria, ¿no? Es muy difícil a veces llegar a una conclusión sobre la etiología o por qué es causada. Y otras veces hay algunas predisposiciones, como por ejemplo la escoliosis, el pie plano, alteraciones traumáticas, traumatismos en la infancia, que producen alguna deformación ósea. Eso hace que facilite la aparición de la enfermedad. Hay articulaciones que son más comúnmente atacadas. Esto lo digo porque ante los primeros síntomas de artrosis es importante que la gente sepa que puede ser un signo de artrosis el que está padeciendo en ese momento. Las articulaciones más afectadas son así en orden decreciente de importancia. En primer lugar, las manos. Las manos, los dedos, a veces los dedos hasta llegan a deformarse, aparecen dolores a los movimientos, sobre todo cuando uno flexiona los dedos, y se produce un discreto edema, o sea, se hinchan un poco las manos. Después otra articulación bastante afectada de la artrosis es la columna vertebral, a nivel del cuello, que es la columna cervical, y a nivel de la cintura, que es la columna lumbosacra. A nivel del cuello se producen trastornos en los discos intervertebrales, se ven pinzados los nervios que salen de la columna y se pueden llegar a producir mareos, vértigos, etc. Otra articulación muy afectada también es la cadera, la famosa artrosis de cadera. La artrosis de cadera está muy en boga actualmente porque es una de las pocas artrosis que realmente tienen un cierto grado de curación, porque si la artrosis de cadera es bastante intensa y el paciente está en condiciones, es una de las pocas que se pueden operar, que son las famosas prótesis de cadera que se hacen. Esas serían entonces las zonas más atacadas del cuerpo. Las zonas más atacadas del cuerpo. En cuanto a los síntomas, o sea, cómo se manifiesta la enfermedad, es una enfermedad lenta, es una enfermedad progresiva, que aparece primero en una sola articulación y después con el tiempo se van atacando otras articulaciones. En general es una enfermedad que aparece después de los 40 años, entre los 40 y 60 años de edad. Es muy difícil antes. Aparecen dolores cuando uno empieza su actividad matinal, o sea, cuando empieza su actividad en la mañana. Generalmente con el reposo los dolores de la artrosis calman, pero al principio cuando uno se levanta y empieza a caminar se sienten los dolores, pero con el transcurrir del día empiezan a desaparecer hasta que desaparecen del todo. Entonces después uno vuelve al reposo y al otro día empiezan de nuevo los dolores. Esto es muy típico de la enfermedad y que inclusive sirve para hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de enfermedades óseas generalmente. Doctor, la artrosis, ¿cómo se puede prevenir? La artrosis es una enfermedad prácticamente imposible de prevenir, porque generalmente como se desconoce la causa, generalmente, en casos en los que buen tratamiento, por si hay traumatismos o si hay
deformaciones de columna o si hay pie plano, etcétera. Entonces ya el traumatólogo toma las medidas necesarias para corregir ese defecto y posteriormente no habrá artrosis. Pero como generalmente se desconoce la etiología o se desconoce la causa, es muy difícil de prevenir. La artrosis ya es algo que prácticamente si va a suceder, es imposible evitarla. Pero de todas formas, siempre hay que tener en cuenta que ante los primeros síntomas de dolores articulares tenemos que tomar las precauciones del caso. Tenemos que hacer una dieta de comidas y tenemos que tratar de mantener un equilibrio en cuanto a los movimientos y al trabajo que hacemos, de acuerdo a las articulaciones que están tomadas, pero es prácticamente difícil. ¿Un tratamiento bien definido existe? Y el tratamiento precisamente está en relación con lo anterior, tratamiento, o sea que la artrosis prácticamente no se cura. Pero con los medicamentos actuales hay una tríada, diríamos, o 3 elementos que son fundamentales que tienen que mantener un equilibrio para esto, que son el reposo, la kinesioterapia, o sea, los famosos masajes bien hechos y hechos por supuesto por gente idónea, y el tratamiento médico. Estas 3 cosas, si se toman en cuenta y se relacionan una con otra como corresponden, mejoran a la persona artrósica en un porcentaje muy alto de casos.